traído, antes de comenzar, este vaso que tengo aquí en mi mano. Quiero que todos lo observen, por favor. Este vaso fue un tinto que entré hace un momento y iba en la mitad del tinto cuando vino alguien y, utilizando el lenguaje que ustedes jóvenes utilizan, me levantaron. Porque está prohibido comer o beber dentro del teatro. Entonces, pues obviamente ofrecí las disculpas y me iban a retirar el vaso. Le dije, no me lo quiten, porque quiero mostrarles que aquí a todos, incluido a mí, también me regañan por hacer cosas indebidas dentro de este teatro. Por eso mismo les invito, por favor, para que nos abstengamos de comer o ingerir bebidas dentro del teatro. Si usted lo quiere hacer, pues inclusive ya tuvo el tiempo para hacerlo, aquí dentro del sitio está prohibido. ¿Listo? Sí, me decían, este no es el cine de allá de Centro Mayor. Este es un teatro de aula académica. Es lo que me acaban de indicar. Por favor, les invito a que, al igual que a mí, respetemos este espacio que me acaban de llamar la atención. Y continuamos con nuestras presentaciones. A continuación tendremos al profesor Johan Becerra Llamosa. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, con una maestría en docencia con énfasis en investigación de la Universidad de La Salle, especialista en pedagogía de la recreación ecológica como posgrado de la Universidad Los Libertadores y especialista, Federación Internacional de Especialistas con doctorado honoris causa como embajador de la paz en el escenario global desde la educación. Doctorado honoris causa de la Federación Internacional de Especialistas. Es el profesor Johan Becerra Llamosa, que nos trae la presentación Aportes sociales de la lengua de señas colombiana y la pedagogía inclusiva en los procesos de gestores de paz y de reivindicación de derechos para la comunidad sorda. Es el profesor Johan Becerra Llamosa, licenciado de la Universidad Pedagógica, a quien recibimos con un fuerte aplauso, señoras y señores. Profesor Becerra, bienvenidas, bienvenido. Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal si medimos ese nivel de energía? A ver, vemos. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿les parece? Los están grabando, así que estamos transmitiendo en directo. ¿Qué tal si repetimos eso? Vamos, saludo tomados. ¿Listo? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar aquí. Como decía Leoncio, pues extendemos un saludo a todos los de este centro del SENA, a los instructores, al instructor Oscar Hernández, que tuvo la gentileza de invitarnos, a cada uno de ustedes, aprendices e invitados. Bueno, ustedes dirán, un poquito largo el título, ¿no? Pero es que tratar de resumir años de investigación en un título es difícil. ¿Listo? Para poder empezar esto que suena así, aportes, vamos a leerlo como Leoncio, que tiene una voz así toda poderosa, ¿no? Entonces, aportes sociales, ¿verdad? De la lengua de señas colombiana y la pedagogía inclusiva, esto es muy importante, en los procesos gestores de paz y reivindicación de derechos para la comunidad sorda. Sé que no alcanzan a ver mucho, pero esto está en rojo
Y pueden leerlo conmigo. ¿Qué dice aquí? Es posible. Entonces, para esa es posible, tengo dos preguntas. Y ustedes me responden, como es una pregunta cerrada, ustedes me van a responder sí o no, ¿vale? Primera pregunta. ¿Trajo sus manos? Sí. Déjenmelas ver. Eso. Si no, tenemos una de repuesto ahí, por si la necesito. Pregunta número 2. Usted me responde sí o no. ¿Trajo su cara? Sí. Muy bien, porque eso es lo que vamos a usar en esta ponencia. ¿Listo? Vamos a usar sus manos y vamos a usar su carita redondita. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Perfecto, vamos a iniciar. Regálame la que sigue, por favor. Práctica pedagógica en educación inclusiva. ¿Qué es eso? Le voy a explicar antes de usar sus manos y su cara. Las prácticas pedagógicas en educación inclusiva son un diseño, son un modelo, una estructura muy grande. Y dice que se requiere de un trabajo mancomunado. ¿Entre qué? Estado, sociedad, familia y escuela. Pregunta cerrada, con respuesta, sí o no. ¿Ha visto alguna vez a una persona sorda en su vida? Sí. ¿Cierto que sí? ¿Qué ocurre con ellos? Yo le cuento, yo llevo muchísimos años trabajando con diferentes poblaciones. De hecho, soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional, soy docente SENA y trabajo con poblaciones también en condición de discapacidad, especialmente con sordos. Cuando visitamos algunos colegios a revisar algunos proyectos, vemos que las prácticas pedagógicas en educación inclusiva se resumían a colocar al niño sordo a pintar, porque el profesor no sabe lengua de señas. ¿Han visto lengua de señas alguna vez? ¿Cierto? En televisión hay una persona en un recuadro chiquito, ¿verdad? Y esa persona está haciendo lengua de señas colombiana. Ya voy a explicar eso. Entonces colocan al niño sordo en una esquina y lo ponen a pintar. Clase de matemáticas, pintar. Clase de sociales, pintar. Clase de educación física, jugar un ratico y pintar. Cuando se gradúa, no sabe leer muy bien, no sabe escribir muy bien, pero es un excelente artista, ¿no? Eso pinta de maravilla. Pues eso no es una práctica pedagógica inclusiva. Para poder hacer una práctica pedagógica inclusiva, debemos suplir las necesidades de los niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Y aún más, dice por ahí, ¿no? De todos, porque si no, entramos en algo que se llama exclusión social, ¿vale? Por ejemplo, hoy nos acompañan 3 personas aquí, ¿verdad? Y ellos están haciendo uso de su bastón de apoyo. En ese caso, yo como ponente debo decirles a ellos, ellos ya saben que están ubicados en la primera fila, yo estoy enfrente de ellos, ¿sí? Y estamos proyectando lo que estoy leyendo. Eso es importante, para que ellos puedan ubicar su espacio. Eso es una práctica pedagógica inclusiva, ¿correcto? Lo mismo nos ocurre cuando trabajamos con niños sordos, o con sordos en general. Algunas personas dicen, ¿cómo le digo a mi vecino que no escucha? Pues la respuesta es sordo. No sordito, sordito es peyorativo, ¿no? Excepto que hablemos de un niño. No sordito, porque minimizaría a la persona, ¿verdad? No sordomudo. ¿Por qué no sordomudo? Porque los sordos hablan, ¿sabían? Tenemos 2 clases de sordos, prelocutivo y poslocutivo. Prelocutivo, locutivo, locutor. Prelocutivo es que adquirió
la sordera antes de su habla. Entonces no hablan, no repiten palabras. Voy a ponerle un ejemplo para que me entienda. ¿Cómo se dice hospital en alemán? ¿No? ¿No? Hospital en alemán. Se dice Krankenhaus. Así de tierno suena el alemán. Krankenhaus. Ahora yo sí le puedo preguntar nuevamente, ¿cómo se dice hospital en alemán? Ve, usted lo repite porque antes lo escuchó. ¿Qué ocurre con el sordo? El sordo no puede repetir palabras que previamente no ha escuchado. Es por esa razón que no emiten palabras, pero sí emiten sonidos. De pronto usted ha visto cuando signamos, signar es hacer señas o señar o signar. Cuando señamos con los sordos, la comunidad sorda hace sonidos guturales. Es decir, uno está señando y ellos... ¿Sí? Los ha oído, ¿verdad? Entonces significa que no tienen problemas en su aparato fonador. Por eso no son mudos, son sordos. ¿Vale? Seguimos. Entonces, esas prácticas no solo se trata de las personas en alguna condición, ¿no? En alguna situación de discapacidad, sino que las prácticas inclusivas, y aquí lo dice en rojo, vamos a leer esta parte, ¿qué dice? Todas las personas. En la diapositiva hay una línea en rojo que dice todas las personas, sin distinción de raza, condición social o cultura o religión, entre otros aspectos. Esto es súper importante, mis queridos, porque algo clave es que en este proceso que estamos trabajando hace tiempo, con mucho esfuerzo y con mucho amor, por sacar adelante a todas las poblaciones, es importante entender que son personas, todos somos personas. Y yo quiero decirles algo, mis queridos, si no se los han dicho, yo se los voy a decir hoy, todos tenemos alguna discapacidad, todos, ¿listo? Entonces, imagínese usted que, no sé, la tía Raquel sufre de diabetes. Y resulta que nosotros la vamos a llamar y entonces decimos, vamos a hacer un almuerzo con todos y la diabética. ¿Sí? Y usted entra a su casa, hola mami, hola papi, hola diabética, hola. Sería terrible, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que independientemente de la condición o situación que viva la tía Raquel, es la tía Raquel. Así que es muy importante que nosotros entendamos que las prácticas pedagógicas inclusivas son para todas las personas. Diga conmigo, todas las personas. ¿Saben? Présteme su dedo índice derecho, señale al techo, ahora señale su corazón y diga conmigo, eso me incluye. Tremendo, ¿no? Porque también te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos. La que sigue, por favor. Dice aquí como título, ¿y la disminución de barreras? Y en pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante entender esto también? Porque la situación, y mire que no hablamos de discapacitado, sino persona en situación o condición de discapacidad. ¿Por qué? Yo le cuento que si yo lo tomo a cualquiera de ustedes y nos vamos para la Sociedad de Sordos de Bogotá, desde que entramos, yo empiezo a asignar, ¿sí? Entonces yo empiezo a hacer señas y estoy moviendo mis manos, ¿no? Imagínenselo ahí. Y yo, ¡hey! Estoy moviendo mis manos, ¿verdad? Y estoy haciendo señas. Y todos los sordos me están respondiendo en señas. Y ustedes estarían, o a quien yo haya invitado, como un perrito en un partido de tenis. ¿Ha visto? O sea, moviendo la cabeza para lado y lado. No entendiendo nada.
En ese instante, ¿quién es la persona en condición de discapacidad comunicativa? ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la discapacidad no le pertenece a la persona, ¿no? Es una condición, es una situación. Yo les voy a poner otro ejemplo. En una ocasión, por allá hace unos años, tuve una lesión de rodilla muy seria en un viaje. Y cuando regresé a Colombia, me di cuenta de lo largos que eran los puentes de Transmilenio, porque tenía muletas. Y lo difícil que era ingresar al sistema, porque entra todo el mundo atropelladísimo y a los que tienen algún apoyo los dejan de últimos. Eso no es una práctica pedagógica inclusiva, ¿sí? Es importante entonces entender que sí hay algunas barreras, pero que esas barreras se pueden disminuir con muchos procesos. Por ejemplo, conocimiento. Cuando tú sabes que hay una persona que tiene una condición, una manera de aprender diferente, tú entiendes, sea cual sea. Por ejemplo, nosotros hablamos de dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Cuáles son esos? El braille, por ejemplo, es un sistema de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Por qué? Porque les permite a las personas, ¿cierto?, leer con su tacto. Eso es maravilloso. Escribir, comunicarse. Hay una particularidad con el braille y es que es universal. Entonces esto es genial, porque tú puedes ir a Australia y lees, puedes ir a Estados Unidos y lees, ¿cierto? Y es el mismo braille. Ahora, no así con la lengua de señas. La lengua de señas, en nuestro caso, se llama lengua de señas colombiana. ¿Qué significa eso? Que hay lengua de señas venezolana, lengua de señas americana, lengua de señas ecuatoriana, ¿sí? Son diferentes. Entonces, cuando disminuimos las barreras, en ese caso comunicativas, vamos a facilitar el aprendizaje y la participación social. ¿Sabe? Me encanta que hoy en día nos hemos ido abriendo un poco más a estos procesos inclusivos. Y yo tengo que pisar algunos callos aquí. Proceso inclusivo no es cambiar la A por la E. ¿Listo? O sea, que yo diga todes en vez de todos o todas, eso no es inclusivo. ¿Sabe qué es inclusivo? Aprenda lengua de señas, aprenda braille, ¿sí? Aprenda cómo tratar a una persona que tiene alguna condición o un aprendizaje diferencial. Eso sí es inclusivo. ¿Listo? Por esa razón, por ejemplo, esfuerzos que hace el SENA de traer ponentes para que ustedes vayan conociendo y estas barreras se vayan disminuyendo. ¿Correcto? La que sigue, por favor. Esta que dice, miren, dice, la voy a leer para ellos, ¿no? Y a su vez, la vía para avanzar hacia la eliminación, diga conmigo eliminación. Una vez más, eliminación de prácticas cotidianas que generan segregación. Tremendo. La segregación se da, se los digo con el debido respeto, por ignorancia. Cuando tú tienes un hermano que es sordo, tú entiendes lo que significa ser sordo. Cuando tú tienes un hermano que está haciendo uso de algún apoyo, sea muletas, bastón, silla de ruedas, algún familiar, tú entiendes lo que eso significa. Entiendes lo difícil que es la participación social en esa clase de espacios. Voy a poner un ejemplo. ¿Un sordo puede ir a un concierto? Sí, todo el que pague la boleta puede ir. ¿Sí es así o no? Ahora, ¿un sordo se puede gozar un concierto? Sí, muy bien, ¿quién dijo también? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no solo escuchamos por los oídos, también lo hacemos a través de un proceso muy particular en la piel, ¿sí? Hay algo que se llaman corpúsculos de Meissner, no voy a entrar en detalle,
que se estiran para captar ondas. Por eso tú sientes, ¿no? Ese, ¿sí? Eso se siente con la piel. Ahora bien, ¿el sordo sabe que están cantando? No, excepto que tenga un intérprete. Yo le pongo un ejemplo. ¿Ha escuchado de Eminem? ¿Sabe? Levante la mano, ¿quién sabe quién es Eminem? Muy bien, muy bien. Resulta que Eminem tiene un premio, un Guinness Record a la mayor cantidad de palabras dichas en un minuto, ¿no? Habla en letra pegada, ¿no? El hombre va a 1000, pero sabe que él lo hizo en un concierto y le empezó y una cantidad de palabras. No recuerdo cuántas son. Con presunción a equivocarme, creo que eran como 130 palabras por minuto. Eso son 2 palabras y algo por segundo. Eso es mucho. Pero ¿sabe quién se ganó otro premio? La intérprete que estaba al lado de Eminem. Porque mientras él estaba aquí, ella estaba acá, ¿sí? Moviendo, boleando mano, ¿cierto? Y se ganó también un premio. Si tienes un intérprete y eres sordo, perfecto. Te voy a poner otro ejemplo. Resulta que estamos aquí, en este seminario de CIRE, del SENA, pero en China. Digamos que estamos en China. Y mágicamente tú entras al salón, todos tus compañeros hablan chino, yo estoy aquí hablando en chino, y tú entras y te das cuenta que hoy te levantaste y hablas español. Tremendo, ¿no? Una discapacidad comunicativa. Tú estás aquí. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo? ¿Con quién? Con un intérprete. Muy bien. Ponemos una persona aquí al lado y mientras yo digo cachichen, él dice 99. Bien para el que lo entendió. El que no, anótelo o háganse de a 2 para el chiste. De a 2 por parejas. ¿Listo? Eso ocurre con los sordos. Los sordos no pueden o no saben qué letra se está cantando. Pero cuando llega un intérprete, quedó solucionado. ¿Ve lo fácil que es disminuir o eliminar una barrera? No es tan complicado. La que sigue, por favor. Bien. Ahí ustedes pueden ver, voy a describir la diapositiva para nuestros amigos. En la parte de arriba dice ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De disminuir las barreras. Un ejemplo es la lengua de señas. Y dice es posible, ¿no? Luego tiene un apartado que dice manos a la obra, que es lo que vamos a hacer. Por eso les pregunté si habían traído sus manos y su carita. Ahorita las vamos a trabajar, porque vamos a hacer algunas letras en lengua de señas, porque vamos a hacer algunos saludos en lengua de señas y les voy a mostrar cómo se puede enseñar a todas las poblaciones. Y por aquí hay una portada de una revista que hace poco me dieron un premio precisamente por todo este trabajo. ¿Listo? La semana pasada llegué de México recibiendo ese premio por este trabajo. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque como se los dije al inicio, es posible. Diga conmigo, es posible. ¿Listo? Bien, entonces voy a pedirles que suelten sus útiles escolares, coloquen sus crayolas al ladito, dejen sus manos libres, todos. Ustedes también, yo voy a trabajar con ustedes, voy a trabajar con sus manos. ¿Listo? Voy a trabajar con ustedes. Entonces, voy a quitarme la chaqueta, voy a soltar un momento el micrófono. Es más, creo que nos va a tocar trabajar así porque voy a usar, ¿cómo es tu nombre? ¿Tu nombre, Andrés? ¿Y tu nombre? Viviana. Voy a usar las manos de Andrés y Viviana como si fueran mis manos para poderles mostrar a todos ustedes, ¿sí? Yo, tú, ¿sí? Perfecto.
Yo he tenido ya algunos estudiantes ciegos y aprenden lengua de señas. Puedo decir, de hecho, voy a nombrar a un gran amigo mío que se llama José. Él pertenece al Centro de Formación de Talento Humano en Salud, aquí en la 46 con séptima. Él es ciego, es profesor SENA, es médico y es, lo puedo decir abiertamente y me están grabando, la persona más inteligente que he conocido en mi vida y mi mejor estudiante en lengua de señas. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la discapacidad es una condición, un entorno, no es una persona, ¿vale? Así que, bien, mis queridos, con Andrés y Viviana, ¿sí? Gracias. Andrés y Viviana vamos a trabajar y todos ustedes, así que suelten sus manos, suelten, así, eso es. Soltamos las manos como sacudiéndolas, si tuviésemos agua, eso es, sacudan. Vamos a calentar las manos y ustedes se van a dar cuenta lo maravilloso de eso. Ahora vamos a empezar a hacer círculos con la mano, círculos, eso es, como la muñeca, muy bien. 10 hacia afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suelte de nuevo como si estuviera sacudiendo. Eso. Muy bien. Ahora, estire su mano derecha adelante. Muy bien, muy buena posición, Andrés. Y con la otra sostenga los dedos. Eso es. Estirando. Muy bien. Perfecto. Eso es. Estire. Porque si no estira mañana no va a poder ni escribir su nombre. Va a conocer que tiene músculos que no sabía que existían. ¿Listo? Cambio de mano. Y hago exactamente lo mismo. Muy bien, eso es. Inclúyeme al gordito. Es una clase de inclusión. ¿Cierto? Inclúyeme al dedo gordito. Ahora, hacia abajo, lo mismo. La mano hacia abajo. Y exacto. Hacia abajo. Exacto. Muy bien ahí. Estire. Cambio de mano y lo mismo. Cambio, eso es. Suelto, sacudo como si tuviera agua. Eso es. Ahora, esa misma, vamos a empezar, voy a explicarles cómo se hace un aplauso en lengua de señas. Resulta que el aplauso en lengua de señas son las manos arriba y las sacudes de lado a lado, de lado a lado. Muy bien, eso es un aplauso en lengua de señas. Muy bien para empezar, ¿verdad? Perfecto. Hay algo que se llama morfología de la seña. Y la morfología de la seña significa que esa seña tiene una forma. Pregunta, vamos a coger a alguien así, como aquí en Tim. ¿Cómo te enseñaron la A en preescolar? ¿Qué te dijeron para que la aprendieras? La A es... Muy bien, ¿tu nombre? Katherine. Bolita y palito. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a colocar las manos en posición de bien. Bien. ¿Cómo dices bien? O bueno. Eso. ¿Cómo dices bien? O bueno. ¿Cierto? Muy bien. Esa seña es universal ya gracias a Facebook. Déjala aquí arriba. Vamos a usar tus manos, eso de ejemplo. Gracias a Facebook, ¿no? Los like y dislike. ¿Verdad? Tienes la mano en posición de bien. La vas a girar con la palma hacia adelante. Eso es. Con la palma hacia adelante. Así, así. Muy bien. Así. La palma hacia adelante. Todo la palma hacia adelante. Muy bien. Así es. ¿Qué alcanzamos a ver en esta A? Mire esto. Una bolita y un palito. ¿Ya la vio? Una bolita y un palito. Viviana, una bolita y un palito. Una bolita y un palito. ¿Sí o no? Ahí, mire. Bolita y palito. Por esa razón, mis queridos y queridas, les presento la letra A. Déjenme ver la A.
conoce ese nombre para que no se le olvide. Si yo le digo a usted, mi nombre es Filidolfo Hernando, no sé, ¿sí? Usted dice Filidolfo. Esa es la primera vez que yo oigo ese nombre. Pero si yo le digo a usted, mi nombre es Brad Pitt, seguramente a usted no se le va a olvidar, porque usted inmediatamente lo relaciona con el actor. O sea, yo sé que sí hay un parecido, ¿cierto? Pero usted lo relaciona por el nombre. Asimismo, déjeme ver la A. Excelente, excelente. Déjeme ver la. No veo la. Y no los oigo. Una vez más. Eso es. A. ¿A de qué? Amor, muy bien. ¿A de qué más? ¿De qué? ¿De qué? A de anillo. A de, por ejemplo, ponga su mano, los que son derechos, diestros, levanten la mano los diestros. Levanten la mano los zurdos. Eso, entonces los zurdos van a hacer la A con la izquierda, háganla. La A con la izquierda. Y los diestros van a hacer la A con la derecha. Muy bien. La otra mano que no estás usando, colócala como si fuera un papel al frente tuyo y coloca un sello. Tra. Así. Tra. Muy bien, muy bien. Así. ¿Sí ves? ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Saben qué digo? Amén. A, de. No los oí. Otra vez. A, de. Otra vez. A, de. Y quiero explicarle algo bien importante. Vio el movimiento, ¿no? Mire el movimiento. El movimiento es como un sello. ¡Pra! Ahora, con ese mismo movimiento, señale dedo índice arriba, muy bien. Y van a hacer el mismo movimiento sin la otra mano. Así. Chu. Chu. ¿Sabes qué estás diciendo? Decisión. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo era amén? Eso, muy bien, muy bien. ¿Cómo es decisión? Y ahora, con su mano dominante, o sea, los diestros la derecha, los zurdos la izquierda, coja un martillo imaginario y golpee una mesa que tiene frente a usted, una sola vez. ¿Sabe qué acaba de decir? ¡Juez! ¿Qué acaba de decir? ¡Juez! ¡Juez! ¿Cómo digo amén? ¿Cómo digo decisión? ¿Cómo digo juez? ¿Se da cuenta que es el mismo movimiento? ¿Por qué? Porque usted dice, Señor, que a mi ex le pase un trasmi por encima. ¡Amén! Ya, no hay punto de duda. Usted dice, vamos a comer pollo o carne. Yo quiero carne. Decidido. Decidido. No hay punto de duda. Y el juez dice, culpable o inocente. Y dice, culpable. Tra. ¿Listo? No es con duda. ¿Eso qué me dice? Número 1, para cerrar, porque se me acabó el tiempo. Número 1, las señas tienen una forma. Déjeme ver la A. Bolita y palito, ¿no? Bolita y palito. Tienen una forma. Significan algo. Número 2, las señas tienen una intención. Déjeme ver la seña de amén. Déjeme ver la seña de decisión. Déjeme ver la seña de juez. ¿Sí ve? El movimiento me está diciendo algo. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Cómo era aplauso en lengua de señas? Ese aplauso es para ustedes, mis queridos. Espero que puedan enamorarse de la lengua de señas. Es posible.
Una pregunta para todos. Una pregunta. Con sus manos expresemos la sensación que nos acaba de dejar el profesor Johan Becerra. Bien fuerte. Y ahora hagámoslos en idioma oyente. Bueno, espectacular, espectacular. No solamente por la información, sino por la huella que dejan cada uno de ellos. Espectacular, espectacular. Lo mismo, Johan, un gusto muy grande. Muy bien. A continuación, vamos a la presentación titulada Validación de Two-Step Test. Two-Step Test en la población adulto joven en la ciudad de Bogotá. La va a hacer la aprendiz Yalena Fajardo Rivera, tecnóloga en actividad física, integrante semillero de investigación, es decir, ponente nacional en eventos de investigación, campeona World Skills 2025, competencia, actividad física y deporte. World Skills. ¿Sí está bien pronunciado? ¿Sí está bien pronunciado? No, más o menos. Corríjame, por favor. ¿Y qué significa? Buenos días, ¿cómo están? La competencia World Skills es una competencia diseñada para evaluar las habilidades que tenemos en el trabajo y lo que nos enseña el SENA. Entonces, en este caso fue enfocado en actividad física y deporte. Pero una pregunta para mí, la terminación Two-Step Test es dos pasos, dos pasos en un test. Ok, y ese es un trabajo que se hizo de hacer la investigación en Bogotá con jóvenes de ese programa, dos pasos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Se hizo un test por medio de 2 pasos. Suena muy sencillo, pero créanme que hay mucho trabajo detrás y mide más que solo los 2 pasos. Estoy seguro, porque con lo que hemos aprendido hoy, sí hay más allá de nuestra nariz ver lo que podemos y hemos hecho. Por eso, señoras y señores, a Yalena Fajardo Rivera la recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, me presento, mi nombre es Yalena Fajardo, soy parte del semillero SCIDE, soy tecnóloga en actividad física y mi investigación se llama Validación del Two-Step Test en población adulto joven en la ciudad de Bogotá. Esta investigación tiene 9 ítems como contenido. Dame la siguiente, por favor. El primero es la introducción, el segundo es el síndrome locomotor, el tercero es el Two-Step Test, el cuarto es el objetivo, la metodología, que es cómo se hizo el proceso de esta investigación, luego los resultados, la discusión, las conclusiones y por último las referencias que se usaron para esta investigación. Siguiente, por favor. Bueno, hay que entender algo antes de tocar el tema del Two-Step Test y es los test tradicionales frente a los test funcionales. Resulta que los test tradicionales están enfocados en algo más específico, algo más relacionado al rendimiento de la persona. Es decir, todos sabemos aquí el test del RM, ¿cierto? El RM mide cuánto cargo yo, no mide nada más. Eso es algo muy tradicional en cuanto a los test. El test funcional se enfoca más en medir muchas cosas en una sola acción. Es decir, por ejemplo, caminar. Caminar suena algo sencillo que todos los días hacemos. Y caminar, por medio de caminar se puede mirar qué tanto equilibrio tengo, mi ubicación espacial, la velocidad del paso, algo tan sencillo como eso puede ser medido en esa acción. Siguiente, por favor. Pon el video.
varias personas realizan ejercicios de manera muy exagerada y de manera muy lesiva. Algo que podemos ver en redes sociales y que muchos de nosotros consumimos y normalizamos. Y decimos, sí, entre más tengo un ejercicio, más funcional y más capaz soy. Cosa que realmente es mentira, porque resulta que entre más usted haga en un solo ejercicio, más se expone a una lesión, lo cual debería tener cuidado. Y además de que no solo lo promueven las redes sociales, sino muchos de los profesionales que están en gimnasios, que dan clases, y esto se ve de manera exagerada en el video, pero créanme que hay videos en los que parece muy normal y es muy común verlo en gimnasios. Entonces, si me pongo encima de una pesa rusa y levanto una barra y hago una sentadilla con un solo apoyo, pues entonces soy muy funcional. Hice coordinación, hice estabilidad, hice fuerza, y realmente no es así. Porque el aumento de la posibilidad de que usted se caiga y se lesione es mucho. Siguiente, por favor. Para entender todo esto de lo funcional, hay que entender el concepto de síndrome locomotor. El síndrome locomotor es un concepto dado por la Asociación Japonesa en el 2007, el cual hace referencia a la pérdida progresiva de la movilidad. Eso se hace debido a las alteraciones musculoesqueléticas, articulares, de nervios, de discos intervertebrales, y eso conduce a una limitación de actividades cotidianas. Resulta que esto se ve como solo algo físico, pero no solo abarca el entorno físico, sino que hay un entorno social y un entorno cognitivo que se ve afectado. Entonces, en este ejemplo ponemos que lo locomotivo puede ser una osteoartritis, osteoporosis, una sarcopenia, y eso lo abarca un problema crónico, posiblemente. Principalmente eso se ve en los geriátricos, y en los geriátricos hay una asociación con el aislamiento, lo cual hace que haya una afectación en el entorno social de la persona. Luego de ese aislamiento hay una afectación en el lado cognitivo. ¿Por qué? Porque resulta que hay una dependencia de las actividades cotidianas que yo debería hacer sola. Y eso sugiere una demencia, una depresión y el hecho de que la persona no se sienta bien. Entonces, no solo abarca algo físico, sino el entorno social y el entorno cognitivo. Siguiente, por favor. Entonces resulta que en estos artículos lo que hace es hablarnos más de los test funcionales, que miden cosas más enfocadas en el área de la salud. En este test lo que hacen es medir la caminata del adulto mayor. Entonces le ponen una distancia de 400 metros, que realmente no sabe que va a ser 400 metros, pero lo hace en 20 metros. La persona tiene la posibilidad de parar mientras está haciendo el test, pero se le dice al adulto mayor, bueno, tiene que hacerlo y yo le aviso cuando tiene que acabar. En ese momento uno tiene que medir el tiempo, la velocidad del paso, el equilibrio, la ubicación espacial que tiene el adulto mayor. Entonces imagínense todos los componentes que estoy midiendo y estoy enfocado a la salud, y no necesariamente estoy alzando mucho peso o no necesariamente estoy haciendo un Leger ni un Cooper, que es lo que por lo general nos ponen a hacer en los colegios. Siguiente, por favor. Resulta que este otro test es bastante interesante también y lo hace por medio de la caminata. Entonces hay un punto A un punto B, la persona se desplaza y uno mira qué tanto se demoró la persona, y con eso uno relaciona muchos factores como los que dije anteriormente, y adicionalmente en este artículo hablan de el estado funcional. Tiene una relación muy estrecha en cuanto a las comorbilidades y las enfermedades crónicas, y cómo eso puede llegar a una limitación física. Entonces imagínense de todo lo que nos estamos perdiendo solo por encerrarnos en un test tradicional, que es por lo general lo que sabemos o nos enseñan a aplicar, que ni siquiera está bien aplicado, pero pues. Sigue, por favor. Resulta que aquí en este artículo dicen, bueno, vamos a hacer el two-step test, y lo hacen con población japonesa. Esas personas miden mucha gente, mucha gente. Entonces, el rango de edad que miden es bastante amplio. Por eso les da la oportunidad de hacer los baremos. Entonces aquí miden personas de 26 años hasta personas de 80 años, mujeres y hombres, y así hacen los baremos. Resulta que el artículo nos habla de hacer 2 pasos, y por medio de esos 2 pasos uno hace
una medición y llega a la totalidad, luego a la altura en centímetros. Resulta que tú mides primero un paso y luego le dices a la persona, listo, ahora deme el siguiente paso, y tiene que alinear los pies. Yo tengo que revisar que la persona no haya movido el pie con el que dio el paso y que los pies estén bien alineados para que los resultados no se vean afectados. Todo eso tengo que mirar, y el hecho de que la persona haya entendido que tiene que seguir mis indicaciones. Hay que tener en cuenta el hecho de la distancia de los pasos, sumarlo para luego aplicar la fórmula y que me dé un resultado. Pero pues, ¿cómo se interpreta este resultado? Siguiente, por favor. Para eso están hechos los baremos. Entonces aquí ya nos da una explicación de cómo puedo interpretar ese resultado y en dónde me encuentro yo, según mi sexo, según mi edad y según mi desempeño. Entonces ahí pueden ver los baremos que ponen en el artículo, y hay que aclarar que esto se hizo en población japonesa y nosotros no tenemos la misma morfología, fisiología que una persona japonesa. Por eso llegamos al objetivo. Siguiente, por favor. Validar el two-step test en adultos jóvenes de la ciudad de Bogotá por medio de un test retest. El test retest lo que quiere decir es que hay un primer momento en el que yo hago el test y hay un segundo momento con un intermedio de tiempo para ver si me dan los mismos resultados que en ese primer momento. Siguiente, por favor. Resulta que para hacer un proyecto de investigación hay que tener una metodología, y en esta metodología un proceso de criterios de inclusión y criterios de exclusión. En los criterios de inclusión utilizamos la edad primero, entonces el rango de edad era entre 18 a 30 años. Luego se consideró que tenían que ser aprendices del SENA en tecnólogo y que fueran del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura de la localidad de Kennedy. Luego, en criterios de exclusión, miramos qué factores podían afectar los resultados y el análisis que íbamos a hacer sobre ese test y sobre esos pasos. Entonces aquí está la afectación musculoarticular, las lesiones que impidan la movilidad de las extremidades de la persona, el hecho de que hubiera medicación que me alterara la estabilidad y el equilibrio de la persona, y alguna patología cognitiva, claramente. Siguiente, por favor. Dentro de esta metodología resulta que se hace una limpieza de los datos. Entonces, primero, para entender eso, nosotros hicimos una citación voluntaria en el que se habló de lo que se quería hacer. Luego se hizo un QR en el que los aprendices podían ser parte de esto, pero primero tenían que tener una información y para eso se inscribieron. Entonces se les daba una charla informativa donde se les decía qué procedimiento se iba a hacer, cómo se iba a hacer y qué horarios tenían que tener disponibles para estar adentro. Ya luego de eso viene algo muy importante, y es el consentimiento informado y la política de privacidad. Resulta que empezamos con 120 individuos y ahí se fueron restando 25 que no se presentaron. Luego 95 individuos, 10 no cumplieron con las edades de 18 a 30 años. 85 individuos, 10 presentaron problemas con parámetros del test, es decir, las personas llegaban y cuando yo estaba midiendo yo decía, está caminando raro. Entonces yo le decía, ¿usted tiene algo? Sí, es que ayer me caí de la moto. Presentó una lesión, entonces claramente ella no iba a caminar de la misma manera si no se hubiera caído de la moto, si no tuviera una lesión. Entonces esas personas hicieron el test, pero realmente se hizo una limpieza de datos al hacer la estadística. Luego siguen 75 individuos, 5 no se presentaron antes de test, por lo que cortaron la continuidad y con esos resultados no se podía hacer una comparación. Entonces finalmente terminamos con 70 individuos. Claramente es una muestra muy reducida, pero se puede trabajar con eso. Siguiente, por favor. Resulta que para hacer esto utilizamos 3 implementos que hay en el laboratorio del SENA, y es el tallímetro SECA para la estatura y altura de la persona, y luego utilizamos el SECA de bioimpedancia, que es del área clínica y nos mide el peso, nos mide el porcentaje de agua, el porcentaje de músculo, ustedes ya lo conocen. Luego utilizamos una cinta métrica Roscraft que está validada para poder tomar perímetros, y en este caso tomamos perímetro de cintura, ya que el SECA nos pide el perímetro de cintura para arrojarnos los datos que necesitábamos. Siguiente, por favor. Resulta que para todo hay un protocolo, y en bioimpedancia el caso es que
tenían que tener un vaciado de vejiga porque alteraba el porcentaje de agua, que es lo que también mide el SECA. El no consumo de estimulantes porque eso causaba una deshidratación, y el nivel de actividad física limitado, es decir, 12 horas antes no podía haber realizado actividad física porque tenía que ver con la membrana celular, que es algo que también tiene en cuenta el SECA, que es cuando nos hablan del ángulo de fase. Ya para pasar al two-step test, resulta que se hizo en un primer momento el two-step test, luego se hizo en un segundo momento. En intermedio de eso hubo 72 horas. Siguiente, por favor. Y resulta que nosotros dijimos, bueno, hagamos esto, pero también hagámoslo en comparación con otro test y ver si hay una correlación entre esos dos tests. Este test también es funcional, se llama The Sitting Resting Test, es el test de pararse y sentarse. Es muy sencillo, es fácil de aplicar, se puede utilizar en una área clínica, en un consultorio, usted no necesita ningún elemento externo para hacerlo. Lo único que necesita es saberse el protocolo y saberlo aplicar. Este test se basa en decirle a la persona, usted debe pararse y levantarse con la menor cantidad de apoyos posibles. Este test tiene en total 10 puntos, 5 puntos para sentarse, 5 puntos para levantarse. Siguiente, por favor. Entonces aquí en estos dos artículos nos hablan de cómo hicieron para interpretar esos resultados del test y ver si la edad afectaba el resultado del test, y resulta que sí afecta. Entonces aquí en esta gráfica ustedes pueden ver, lo rojito indica como el resultado que les dio a las personas, un resultado bastante deficiente de lo que se esperaba. Entonces ahí dice 0,3. Y resulta que los que más tienen rojito son los que tienen edad entre 76 y 80 años. Y ya cuando nos vamos abajo vemos una línea negra. Hay edad de 51 a 55 años y el no negro dice un puntaje de 8 o 10. Significa que entre más edad tenga usted, lo más posible es que peor le vaya en el test. Siguiente, por favor. Resulta que nosotros hicimos esa estadística, comparamos datos con esos dos test y queríamos ver si había la correlación, ¿no? Pero realmente encontramos que no la había. No había una correlación. Por ende no se pusieron los resultados porque no había los resultados esperados. Sin embargo, es necesario explicarles que sí se hizo y que no se encontró lo que se esperaba. Estos resultados ya nos hablan del two-step test y estos son de las variables que tuvimos en cuenta y que son los descriptivos y las características de las personas que medimos. La media hace referencia al promedio de todos esos datos, de esos 70 datos que tuvimos que tomar. Siguiente, por favor. Resulta que aquí ya hablamos de estadística, algo un poco más complicado, y resulta que aquí queríamos ver si realmente el resultado del test se mantenía con el tiempo. Y ahí es cuando vamos a comparar. Entonces, ustedes ven ahí el amarillo, 0,999. Resulta que ese resultado es cercano al 1, lo que significa que sí es bueno el resultado. Ese resultado que me indica, se hizo una comparación entre el test de la pierna derecha con la repetición de ese test con la misma pierna derecha y resultó que era casi perfecto, o sea que el resultado fue casi el mismo. Luego fuimos a mirar la izquierda y era 0,81. Lo que hace, claro, bajó, pero realmente superaba el 80%, lo que significa que también era muy bueno y sí había una correlación desde la toma 1 hasta la toma 2. Ya luego queríamos ver el total, y el total era 0,86, un 86%, por arriba de 80. Entonces lo que quiere decir esto es que sí había una correlación dentro de una toma de un primer momento, luego de estar 72 horas sin hacer nada relacionado al test y volverlo a tomar, se podía saber que esos resultados se iban a mantener. Siguiente, por favor. Resulta que la correlación no implica la razón, es decir, la correlación es una explicación por medio de los números de la estadística de las matemáticas. Y la razón es una explicación más de un por qué se da eso, y es que usted camina todos los días, ¿o no? Usted camina todos los días y por general uno siempre da de 2 en 2 pasos. Por eso es la razón que se manejan los 2 pasos.
Resulta que la mayoría de las personas que medimos eran diestros y por lo general cuando uno da el primer paso es el paso más corto y el segundo era el más largo, que era el que se modificaba entre 1 y 2 o 3 centímetros. Esa es la razón de por qué se mantiene. Y la explicación, la justificación es la estadística. Siguiente, por favor. Resulta que aquí hubo un análisis de fiabilidad que era para ver si se mantenía ese resultado. Esto se hizo por medio de Alpha Cronbach. Entonces aquí lo que nos dice es 0,919, que esa es la estadística de fiabilidad. Y aquí esto es más general, esto es un total, y es 0,96, otra vez casi perfecto, cercano al 1, lo que significa que sí hay una fiabilidad, es decir, sí se mantiene ese resultado de ese primer momento al segundo momento. La siguiente, por favor. Y aquí cuando ya hablamos del análisis de Bland-Altman, que lo que nos hace es medir los niveles de confianza o de concordancia, es decir, ver si el test mide lo que tiene que medir. Si yo estoy buscando medir eso de la mortalidad, de qué tan posible o en qué riesgo se encuentra usted, voy a ver si el test me mide eso. Y resulta que sí lo mide. Y esto lo hace por medio de 2 límites. Hay un límite superior y un límite inferior. Y lo que hace la estadística es mirar si usted está en el intermedio, que es la idea. Y la idea es que no se pase de 1, porque si se pasa de 1, significa que no es correcto y que realmente hay fallo en cuanto a la confianza. El resultado de esto fue menos 2,17, lo que significa que también nos fue bien. Siguiente, por favor. Entonces, en esta discusión podemos encontrar que realmente este test sí mide lo que tiene que medir, sí es de confianza esos datos que ven ahí y sí es válido realmente este test para nuestra población. Lo que sí es que se sugiere que se haga en una población más amplia, o sea, entre diferentes poblaciones, adulto joven, adulto mayor, para poder hacer una comparación así como lo hacen los japoneses. Eso nos da una vista más amplia de lo que se puede llegar a hacer con este test. Siguiente, por favor. Y como conclusiones, pues ahí se puede ver que realmente el test es funcional. Claramente se quiere ver si puede revisarse un poco más a fondo de qué más puede darnos el test, acompañamiento con otras cosas y acompañamiento con lo que les digo de ampliar la población y que estén diferentes grupos etarios para poderlos medir. Adicional, pues que claramente nosotros superamos el 0,8 en cuanto a las correlaciones que les expliqué de primeras que estaban en amarillo y que realmente la consistencia interna es alta, que ahí hace referencia al alfa de Cronbach, y ya cuando vamos a ver el análisis de concordancia, pues que es adecuado, de acuerdo al plan Altman. Siguiente, por favor. Resulta que esas fueron las referencias que utilizamos varios artículos que fueron los que les mostré y realmente lo último que les voy a decir es que esto no es un trabajo que yo hice ni que salió de mi cabeza solamente, sino que es un trabajo que es parte del laboratorio del Centro
estoy utilizando. La frecuencia creo que cambió. Pero bueno, muchachos, señoritas, vamos a continuar. No sin nada. Y además también. Bien, gracias. Gracias, profesor. Muy bien. Bueno, les decía que quería agradecer a la señorita Yalena Fajardo Rivera, tecnóloga de la actividad física, y a quien le damos de nuevo ese fuerte aplauso, señores y señores, por su presentación en esta jornada. A continuación, viene la presentación titulada Descripción del ejercicio con base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Está a cargo del profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Militares, UTCA, y magíster en Fisiología del Ejercicio del Politécnico Colombiano Jaime Sastre Cadavid, y doctorando en Ciencias del Deporte en España. Está ahora mismo terminando ya su investigación para el doctorado. El profesor y gran amigo Juan Pablo Medellín Ruiz, a quien recibimos con su presentación Prescripción del ejercicio con base en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y a él, a Juan Pablo, lo recibimos con un fuerte aplauso, señor presidente. Muchas gracias, profe. Buenos días para todos. Muchas gracias al personal del laboratorio del centro por la invitación, al profesor Leonardo, al profesor Samuel, a los aprendices que forman parte de ese laboratorio. Bueno, lo que voy a exponerles en este momento es una pequeña parte del tema central de mi tesis, y es básicamente cómo se puede utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca para la prescripción del ejercicio. Siguiente. Primero que todo, seguramente usted, independientemente del programa al que pertenezca, entrenamiento deportivo o actividad física, usted ya seguramente vio en clase que si yo le aplico una carga de entrenamiento a una persona, esa persona va a tener una respuesta. Si yo le hago un entrenamiento durante 5, 6, 10 sesiones a una persona, esa persona después de ese tiempo va a presentar unas respuestas. ¿Qué sucede? Las respuestas al entrenamiento, las respuestas a una carga de entrenamiento son altamente individuales. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo aquí a dos personas y yo les aplico exactamente el mismo entrenamiento, no debo esperar que los dos tengan exactamente los mismos resultados, porque hay diferencias de edad, de nivel de condición física, de género, entre otras. Así que la respuesta al entrenamiento es altamente individual a la carga. Siguiente. Siguiente. Entonces yo como entrenador puedo tener los medios que me permitan que el efecto del entrenamiento sea el mejor posible, o también podría llegar a descuidarme de tal manera que el avance de la persona sea muy poco o que incluso no mejore. ¿Qué materias, qué herramientas puedo yo utilizar
para darme cuenta qué tipo de efecto tiene la carga de entrenamiento en cada persona? Lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Arriba en el gráfico ustedes ven seguramente una línea que ustedes ya han conocido en clase y es básicamente el famoso síndrome de adaptación. El síndrome de adaptación me explica que cuando yo hago ejercicio físico, lo primero que le da al cuerpo es un estado de fatiga. Ese estado de fatiga hace que su capacidad funcional, su capacidad de trabajo disminuya momentáneamente. Disminuya durante un momento. Después de llegar al punto más bajo de la fatiga, el cuerpo poco a poco va a ir recuperándose. Después de esa recuperación va a haber un pequeño efecto de supercompensación, que básicamente es una mejora por encima del nivel inicial. Y que esta mejora o esa supercompensación la perderemos si la persona no vuelve a entrenar. De ahí la explicación de que el entrenamiento deba ser frecuente. Si el entrenamiento se detiene, las mejoras, las respuestas van a empezar poco a poco a ir perdiéndose. Habrá unas respuestas que tarden más tiempo en perderse, habrá otras que se desaparezcan mucho más rápido. Así que el momento más oportuno para volver a entrenar sería en ese pico de la curva de supercompensación, ¿listo? Para siempre estar como si estuviera yo subiendo una escalera, subiendo y apoyándome sobre las mejoras que voy ganando entrenamiento. Ahora, en este gráfico de abajo, lo que quiero explicar es que cuando yo voy a realizar una sesión de entrenamiento, ya tengo mi carga lista, mi carga planeada, y debo tener en cuenta dos aspectos fundamentales de la persona a la que yo voy a entrenar. Primer aspecto, la capacidad de trabajo que tenga esa persona. En pocas palabras, su condición física. Si le voy a hacer un entrenamiento de fuerza, esa persona, ¿qué nivel de fuerza tiene? Es una persona que viene entrenando hace muchos años, tiene buena masa muscular, o es una persona sedentaria que pasa 8 horas en la oficina, que no hace ejercicio y hasta ahorita va a empezar a hacer entrenamiento. Eso lo tengo que tener en cuenta. Y esa será una capacidad de trabajo especial. Y asimismo debo tener en cuenta el nivel de fatiga con el que la persona llega. Si es una persona que está acostumbrada a entrenar frecuentemente, normalmente hay siempre un pequeño nivel de fatiga en la persona. Puede ser muy alto si, por ejemplo, el día anterior o hace 2 días entrenó muy fuerte, o puede ser un nivel de fatiga muy bajito si de pronto el día lunes, el último entrenamiento fue el jueves, no fue tan pesado y ya tuvo 2 o 3 días de recuperación. Entonces, 2 aspectos a tener en cuenta es qué condición física tiene la persona y con qué nivel de fatiga me llega para mi entrenamiento. Después de aplicar el entrenamiento, la unión de estos dos aspectos más la carga de entrenamiento que yo le apliqué me va a derivar en una fatiga final. La fatiga después del entrenamiento. ¿Qué debo tener yo cuando tengo la fatiga? Pues debo procurar la recuperación. Si no hay recuperación, después no voy a tener supercompensación. Es decir, no voy a tener mejoras. Entonces, después del entrenamiento debo yo procurar qué aspectos, qué medios, qué estrategias de recuperación va a utilizar esa persona para que vaya generando las adaptaciones que yo necesito. Siguiente. La fatiga puede tener múltiples factores que la afecten. Nosotros en este aspecto, pues nos vamos a concentrar principalmente en las deportivo-pedagógicas y en las fatigas por aspecto fisiológico, es decir, la fatiga que sucede por efectos del entrenamiento deportivo. Yo entreno fuerza, mañana, pasado mañana voy a sentir dolor en las piernas o en el segmento corporal que haya entrenado, porque sucedió un micro rompimiento de las fibras musculares y el músculo poco a poco se va volviendo a reparar, etc. ¿Sí? Pero también la fatiga puede tener un origen psicológico, el estado emocional. Si yo tengo problemas en mi casa, si yo tengo problemas económicos, si yo tengo problemas
aumentado. ¿Y yo puedo librarme de ese tipo de fatiga cuando voy a entrenar? No, porque somos una unidad funcional. Todo lo que nos afecta nos va a estar afectando en todo momento. Yo no puedo dejar aquí los problemas familiares de lado mientras voy a hacer el entrenamiento, porque igual están ahí presentes. Es decir, yo tengo que tener siempre presente el nivel de fatiga a la hora del entrenamiento. Siguiente. Ahora, este gráfico que ustedes ven en este momento, que es un pentágono muy similar a la gráfica que nos salía en los juegos de PlayStation cuando jugábamos PES o cuando jugábamos Winning Eleven, nos muestra la idea de lo que debería ser el monitoreo de fatiga de una persona que está haciendo ejercicio. Y es decir, tener una idea del estado psicológico de la persona. Hay muchos test, muchos cuestionarios corticos, nada largos, que nos pueden dar un valor sobre qué tan dispuesta está la persona desde la psicología para el entrenamiento. También puedo tener yo una variable de rendimiento, por ejemplo, la altura de un salto vertical. Si yo les hago hoy a ustedes un entrenamiento fuerte de pierna, fuerte, y mañana les hago un test de salto, ustedes mañana van a saltar un poquito menos, por efectos de la fatiga normal. Una variable bioquímica, por ejemplo, ya nos estamos metiendo con algo un poquitico más complejo, pero una simple muestra de sangre puede darnos idea de qué tan altas están las concentraciones de algunas enzimas que se incrementan con los entrenamientos de alta intensidad. Una variable neurovegetativa, que es la que vamos a explicar a continuación, y una variable neuromuscular. Es decir, la idea no sería concentrarnos solamente en una variable sin utilizar dos, ojalá tres, o en el escenario ideal, más de tres. Siguiente. Aquí damos un ejemplo de múltiples variables que le pueden dar a usted idea del nivel de fatiga con el que llega la persona a entrenar. Entonces, por ejemplo, miremos. Percepción subjetiva del esfuerzo, la utilizan mucho en el programa de actividad física, y es decir, en una escala de 1 a 10 o de 6 a 20, qué tan cansado me siento en ese momento. Entre menor sea el número, quiere decir que estoy un poquito más listo para el entrenamiento. Entre más alto sea el número, estoy más estallado. Otra variable, por ejemplo, el lactato. Si yo tomo una muestra de sangre, una gotica de sangre, yo sé qué concentración de lactato tiene la persona y eso me va a decir si está muy o poco fatigada. Otra, en el caso, por ejemplo, de los ciclistas, la distancia. Si yo ayer salí a andar en bici y me anduve 100 kilómetros, esos 100 kilómetros dentro de lo que yo hago normalmente es mucho, poquito, nada. Seguramente Pogačar cuando entrena, normalmente puede que se haga entrenos de 180 kilómetros, de 190, pero si soy yo, un ciclista aficionado, de los que solamente sale el fin de semana, normalmente ando unos 50, 60 kilómetros y un día me metí a hacer 100, esa carga de entrenamiento fuerte me va a provocar a mí una fatiga importante. Siguiente. Aquí es donde entra el tema principal de la presentación y es lo que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, es una parte del sistema nervioso. La última palabra, autónomo, indica que es automático, es decir, no soy consciente de su funcionamiento, no necesito ponerlo a andar, no necesito activarlo, él anda solito, en piloto automático. El sistema nervioso autónomo básicamente afecta diferentes organismos del cuerpo y lo que hace es o acelerar el funcionamiento de este órgano o disminuirlo. El sistema nervioso autónomo está presente, por ejemplo, en las pupilas, de los ojos. Cuando hay mucha luz, la pupila, se pone más pequeñita, se contrae. Cuando hay menos luz, la pupila se dilata para que entre más luz y yo pueda ver bien lo que tengo al frente. También el sistema nervioso autónomo afecta, por ejemplo, las vías respiratorias.
Cuando yo voy a hacer ejercicio, las vías respiratorias se dilatan para que haya un mejor paso de aire y pueda haber un mejor intercambio gaseoso. Se afecta el corazón, se afecta el hígado, se afectan los intestinos, se afecta la vejiga, en fin, se afectan muchos órganos. Nos vamos a centrar en cómo afecta al corazón. Siguiente. Dos fotos, dos imágenes, misma época del tiempo. A la derecha, ustedes ven unos cavernícolas luchando contra un oso. Al otro lado ven a esos mismos cavernícolas, pero ya sentados alrededor de una fogata, alimentándose. Esta bien podría haber sido una imagen de la mañana y la otra una imagen del mismo día, pero ya sobre la noche. Esto lo utilizo yo para explicar cuáles son las dos ramas del sistema nervioso autónomo. Una rama es la rama simpática. La rama simpática refiere a que el cuerpo se pone en un estado de alerta, en un estado de lucha. Aquí en este momento los cavernícolas atacando al oso, bien sea por defensa personal o porque están en casa y quieren matar al oso para alimentarse, en este momento el cuerpo de los cavernícolas está demasiado simpático. ¿Qué quiere decir esto? Que su frecuencia respiratoria está alta, su frecuencia cardíaca está alta. El nivel de azúcar en sangre se ha disparado porque están utilizando mucha energía. ¿Para qué? Para luchar contra la bestia. Diferente a lo que pasa en la otra imagen, donde ya están sentados, ya es de noche, están tranquilitos y se están alimentando. Rama simpática, estado de alerta, de lucha, y esta otra rama es la rama parasimpática. Antipática no, parasimpática. ¿Listo? Tenemos simpático, parasimpático. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Eso. En este momento, nosotros tenemos activas ambas ramas. La rama simpática y la rama parasimpática. Lo que cambia es la proporción de activación de esas dos ramas. En este momento yo aquí de pie hablando al auditorio, pues voy a estar con un predominio simpático, pero hay una pequeña activación parasimpática. Pero mi predominio es simpático. Siguiente. Si yo me pusiera a hacer algún tipo de ejercicio, por ejemplo en una pausa activa y nos ponen a hacer algún jueguito o sentadilla, algo, pues ese predominio simpático se va a aumentar aún más y va a bajar un poquito más el predominio parasimpático. Mayor predominio simpático, disminución aún más del predominio parasimpático. Siguiente. Y en este caso, por ejemplo, quien de pronto se está durmiendo, está aprovechando a echar un foquito, por ejemplo allá, pues esa persona ya va a tener un balance diferente. Mayor predominio parasimpático y un menor predominio simpático. A lo largo del día, el balance va cambiando dependiendo de lo que yo esté haciendo. Si voy a hacer un entrenamiento modo bestia, vean, un predominio simpático y muy poquito de aparición parasimpático. Esta noche, cuando ya esté durmiendo muy juicioso, el predominio va a ser completamente diferente. Un bajo aporte simpático y un alto aporte parasimpático a mi balance. Siguiente. Siguiente. Gracias. Siguiente. Siguiente. Otra vez. Listo. Entonces, esto que ven aquí es el nervio. Al corazón lo inervan muchos nervios. El importante para esta conferencia es el nervio vago. El nervio vago es un nervio que comienza en el bulbo raquídeo, allá arriba en el cerebro,
y que baja por todo el tronco. Pasa por el cuello, pasa por el tórax y llega incluso a los intestinos. Ese nervio vago pasa por el corazón y tiene injerencia en el funcionamiento del corazón. ¿Vale? ¿Qué hace el nervio vago? El nervio vago manda señales para que la frecuencia cardíaca se disminuya, para que la frecuencia cardíaca baje. Y hay otro nervio que se llama el nervio simpático, que adivinen qué es lo que hace. Lo opuesto. Manda señales para que la frecuencia cardíaca suba. ¿Vale? Entonces el corazón se encuentra con dos jefes al mismo tiempo. Un jefe le dice, oiga, regúlese, cálmese. Mientras que el otro jefe le dice, oiga, trabaje, arriba pues, no se duerma. El corazón decide a quién hacerle caso dependiendo lo que tenga que hacer. Si tiene que descansar, comer, dormir, pues le para bolas al jefe que le dice tranquilícese, relájese, descanse. Pero si lo que hay que hacer es entrenar, correr y demás, entonces hay que hacerle caso al jefe que le dice, oiga, avíspese, despabile, arriba pues, ande, ¿vale? El nervio vago es el encargado de ese tipo de actividades. Siguiente. Es así que llegamos al término variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Como ya nos dimos cuenta antes, si la frecuencia cardíaca sube cuando hay predominio simpático y baja cuando hay predominio parasimpático, pues si yo quiero saber cuál es el balance, pues es muy útil conocer cómo se comporta la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Sucede que seguramente todos aquí ya tienen un reloj inteligente, un smartwatch, y normalmente esos relojes ya traen la función de medir frecuencia cardíaca. ¿La frecuencia cardíaca es lo mismo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca? No. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variación de la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Normalmente esos relojes o las máquinas de gimnasio, usted dice, vea, pongo aquí la mano y me salen aquí los latidos por minuto, lo que hacen es abrir una ventana de 5 segundos y contar el número de latidos que perciben en esos 5 segundos. Luego multiplican ese número por 12 y le dicen su frecuencia cardíaca es de 105, 108, 110 latidos por minuto. Así es como funcionan los pulsómetros. Una ventana normalmente de 5 segundos, cuentan cuántos bits sienten en esos 5 segundos y lo multiplican por 12 y le dan a usted el dato. Pero sucede que si yo hiciera un electrocardiograma y me pusiera a medir el tiempo que hay entre un latido y otro, esos tiempos varían. No piense que si el reloj a usted le dice yo tengo 60 latidos por minuto, efectivamente cada segundo exacto hay un latido. No. Entre el primer latido y el segundo puede haber un tiempo que es diferente entre el segundo y el tercero, que va a ser diferente entre el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Entonces la frecuencia cardíaca va cambiando a lo largo del tiempo. Así que la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que se encarga es de evaluar esto. ¿Qué tanto tiempo transcurre entre un latido y el siguiente? Esto para saber qué tanta predominio simpático o parasimpático tiene el cuerpo. Siguiente. Gracias. Es decir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ve influida por dos nervios, el nervio simpático y el nervio vago. Que lo importante de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más que en el ejercicio, es en el post-ejercicio. ¿Qué esperaría yo después de un entrenamiento muy fuerte? Pues un alto nivel de fatiga. ¿Y qué me interesa a mí? Pues ir controlando, ir monitoreando esa fatiga. ¿Para qué? Para yo saber cuándo debe volver a entrenar esa persona y con qué tipo de carga. Siguiente. Este es un ejemplo de lo que sería un entrenamiento controlado por la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
puntico negro representa el estado de recuperación de esa persona. Y el umbral gris representa de donde no se tiene que salir. Si se sale, por ejemplo aquí en la sesión 9, yo ajusto la carga de entrenamiento poniéndola más suave, porque la persona aún no se ha terminado de recuperar. Y si yo la ajusto, a los 2 o 3 días ya nuevamente vuelve y entra en el margen que yo tracé. Y la idea es que yo siempre trate que la persona se mantenga en esa zona gris. Si se sale, carga suave de entrenamiento para que poco a poco vuelva y se meta en el margen gris. Así yo estoy prescribiendo ejercicio en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Siguiente. ¿Qué han mostrado los estudios? Los estudios muestran que entrenar con variabilidad de la frecuencia cardíaca hace que los resultados después de varias sesiones de entrenamiento sean todos positivos. Mientras que si yo de pronto entreno en el método tradicional, puede que yo tenga diversas respuestas. Haya gente que mejore, pero también haya gente que no mejore y que incluso disminuya su nivel de rendimiento. Porque yo no le estoy controlando la fatiga. Y si me llega un día muy estallado, pero yo digo, no, en mi macro dice que hoy toca, vea, fuerte. Profe, pero no estoy, no. Pero yo en el macro dije que hoy era fuerte, así que moviéndose. Bueno, ¿qué va a hacer eso? Que el nivel de fatiga sea mayor. Y si yo no me permito recuperar al cuerpo, el nivel va a disminuir. Siguiente. Este es otro ejemplo de un gráfico donde se controla el ejercicio por variabilidad de la frecuencia cardíaca. Siguiente. Así que llegamos a este algoritmo. Este algoritmo lo que hace es servirme a mí para prescribir el ejercicio por variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces tengo yo, primera carga de entrenamiento, low, que en inglés es baja. Siguiente carga de entrenamiento, high, es decir, una carga ya fuerte. Y a partir de ahí, listo, variabilidad de la frecuencia cardíaca, positiva, buena recuperación, otra carga fuerte. Variabilidad de la frecuencia cardíaca, no, negativa, todavía está cansado, otra carga suave. Que después de esta carga alta, así la variabilidad sea positiva o negativa, ya le pongo una carga suave. Si el que estuvo cansado hizo su carga suave, ahora, ¿cómo está la variabilidad? ¿Sigue estando negativa? Descanso. Pero después de esta carga suave, ¿cómo estuvo la variabilidad? Positiva, entonces vuelve nuevamente a una carga alta. Y así, en base a ese comportamiento, voy controlando la carga de entrenamiento que yo le pongo a la persona. Siguiente. Estos son muchos artículos que se han publicado donde han utilizado control de variabilidad de la frecuencia cardíaca versus no control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Siguiente. Siguiente. Y vamos a ver los resultados de estos estudios. Siguiente. Siguiente. Ahora, concentrémonos en este rombo del final del gráfico. Si este rombo va hacia la derecha, quiere decir que ambas metodologías sirvieron para mejorar la capacidad. Tanto controlar como no controlar sirve para que haya mejoras. Eso es obvio, ¿no? El método tradicional sirve y el método por control de variabilidad también sirve y sirven por igual manera. Siguiente. Eso. Aquí, ¿qué pasa? El rombito está más o menos en el centro. Quiere decir que no hubo diferencias entre las dos metodologías. Ambas mejoraron mucho, pero decir que una es mejor que la otra no se puede aseverar porque el rombo está muy en la mitad, es decir, no hay diferencias entre ambos grupos. Siguiente. Lo anterior con el VO2, esto con la potencia máxima. En la potencia máxima sí vemos que hay una mejoría hacia la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, se tuvieron mejores resultados con variabilidad de la frecuencia cardíaca. Siguiente. Nuevamente aquí a los umbrales, potencia a los umbrales, muy parecidos los resultados. Siguiente. Aquí vemos un poquitico más de mejora hacia la variabilidad de la frecuencia cardíaca, rendimiento aeróbico. Siguiente. Aquí
Aquí vemos otra comparación del rendimiento aeróbico. Siguiente. Siguiente. Comparación del primer umbral ventilatorio, muy similar entre los dos. Siguiente. Siguiente. Comparación del segundo umbral ventilatorio. Siguiente. Y llegamos a esta tabla final de resumen. ¿Cómo mido yo la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Yo simplemente me pongo una bandita de frecuencia cardíaca y por aplicaciones móviles, esa aplicación después de X cantidad de tiempo, 90 segundos, 8 minutos, 3 minutos, 4, 2, 3, 5, me da a mí un valor. Un valor de, en ese momento, cuál es mi equilibrio. Si hay predominio simpático o si hay predominio parasimpático. Esas mediciones yo las puedo tomar estando acostado, estando de pie o estando sentado. Y en base a eso yo puedo inferir qué tipo de carga de entrenamiento debería yo utilizar. Si yo tengo un balance predominantemente parasimpático, lo ideal es meterle candela al entrenamiento. O sea, estoy bien recuperado, háganlo. Pero si yo tengo un predominio muy simpático, estando quieto, en reposo, acostado, pues quiere decir que todavía estoy muy fatigado. Y si estoy muy fatigado, pues no tiene tanta lógica yo meterle mucha carga a la persona, sino ajustar esa carga de entrenamiento para que se siga recuperando y no llevarlo a un proceso de sobreentrenamiento, donde las lesiones son más altas, donde la mejora de rendimiento ya no es tanta. Siguiente. En conclusión, entrenar en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca produce mejoras significativas en las adaptaciones fisiológicas y el rendimiento, y estas no son significativamente mayores al entrenamiento predefinido, es decir, mejoran de la misma manera, solo que entrenar en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca hace que usted haga menos entrenamiento. Y iguales niveles de mejora con menos entrenamiento, eso es ganancia. Si yo le digo, usted tiene los mismos resultados, pero haciendo menos, usted dice, ah, bueno, yo no por este camino. ¿Sí? Siguiente. Muchísimas gracias por su atención. No entendí qué pasó. Por ahora demos un fuerte aplauso al profe Juan Pablo Medellín Ruiz. Prescripción del ejercicio con base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los invitamos a todos para que tomen asiento. ¿Por qué se van? Bien, vamos a la siguiente presentación de Andrés Góngora. Andrés Góngora es estudiante de entrenamiento deportivo con formación complementaria en entrenamiento muscular y preparación física para la población especial, entre ellas adultos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Es atleta de alto rendimiento paralímpico, especializado en lanzamiento de disco e impulsión de la bala, con una amplia trayectoria en disciplinas como lucha olímpica, pesas, boxeo, capoeira, judo y jiu-jitsu. Señoras y señores, aquí está Andrés Góngora. Buenas tardes. Ok. Bueno, como el título dice, superando barreras en personas en condición de discapacidad por el deporte. Bueno, no me di cuenta cuando diga siguiente.
donde, digamos, había muchas personas afectadas por las bombas, por las granadas, ya sea por las armas, donde se quedan sin brazos, sin piernas. Y desde allí, pues, y en Inglaterra, un doctor empezó a rehabilitar, digamos, a examinar y pues a saber cómo estas personas podían volver a la vida diaria. Y empezó a implementar actividades físicas. Entonces, pues ahí en 1948 comenzaron las disciplinas como arco, tiro al blanco, en personas en silla de ruedas, y ya en 1960 en Roma fueron los primeros paralímpicos de personas en condición de discapacidad. Siguiente, por favor. Ok, discapacidad. Bueno, hay diferentes tipos de discapacidad. En esta visual hay 3 categorías, que está como blind, que es ceguera, ¿no? Que en campo sería field y en pista sería track. O sea, F11, F12 y F13, T11, T12 y T13. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy en campo field, F11 porque yo no veo nada. Al competir nos ponen unos parches y unas gafas. Tras de que no vemos nada y nos ponen parches y gafas, ¿no? Pero tiene que haber igualdad. Si alguno ve aunque sea un brillo o algo, pues eso es una ventaja para el rival. Entonces, de esa manera nos ponen parches y a las gafas también le ponen parches. Entonces no vemos nada. Literal, ¿no? Y ahí pues ya empieza F11. F12 ya es una persona de baja visión que puede tener su guía de apoyo o sin guía. Ya F13 no tiene nada. Siguiente, por favor. Ya esta que dice barreras, son las barreras que nos encontramos nosotros las personas en condición de discapacidad todos los días, desde que salimos de casa, ya sea los obstáculos, ya sea los huecos, ya sea coger el transporte, ya sea montar en el transporte, ya sea bajar, ya sea saber dónde nos vamos a bajar, porque me pasa muchas veces que me paso, me pierdo, me desubico. Entonces, son todas esas barreras que se presentan para llegar al escenario de una entrega. Siguiente, por favor. Como les dijo el compañero, pesa 2 kilos, se pone en la yema de los dedos, en la primera palanca del dedo. Entonces, ¿qué va a hacer el compañero? Él hace un cuarto o media sentadilla para tomar el impulso, y la inercia hace como estira un caucho, como cuando tú lo estiras, tomar estirarse lo que más puede hacer la excéntrica para tomar el impulso y poder girar rápido. Entonces, en este momento él va a hacer esa demostración a máxima velocidad. Acá, como muestra el video, pues es un compañero categoría F12, él es de baja visión, está en el pozo, lanzamiento de disco. Él es una persona de 26 años, comenzó en atletismo, tuvo la primera lesión y llegó a campo y pues le gustó. Y los resultados de él de su primera competencia han sido solo medallas de oro. Tiene muy buen potencial. Entonces, los retos son, digamos, lo que nos enfrentamos, la lluvia, los apoyos. Bogotá ya apoya muy poco el deporte, tiene que ser medalla de oro. Entonces, eso es lo que nos presentamos todos los días. Siguiente, por favor. Ok, estrategias. Las estrategias son cómo el entrenador debe hacer para que el deportista en condición de discapacidad visual mejore su técnica, mejore su lanzamiento. Entonces lo ubica uno de diferentes maneras, ya sea potencia, ya sea medio giro, ya sea giro completo de espalda, ya sea ubicando los pies de cierta manera para que nosotros nos adaptemos y saber dónde vamos a lanzar, ya que pues al no ver
Bueno, acá adaptaciones, como nosotros los deportistas nos tenemos que adaptar a nivel convencional. Nosotros a nivel paralímpico de lanzamiento entrenamos igual que un convencional, lo mismo, ya sea corriendo, ya sea piques, ya sea levantamiento de pesas, ya sea como powerlifting, no cambia nada, lo único que cambia es que no vemos, o vemos poco, pero el resto es lo mismo, el mismo peso de la bala y el mismo peso del disco. Entonces tenemos que adaptarnos a los espacios, saber dónde quedan las máquinas, el peso de los discos, el peso de las barras, qué vamos a entrenar, qué vamos a trabajar, para que el profe no esté siempre ahí como si fuéramos niños chiquitos. No, adaptarnos a todo eso y nosotros mismos poner el peso, hacer el movimiento, el gesto técnico y poder ser lo más autónomo posible. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso estamos viendo al entrenador y estamos dando cuenta cómo el entrenador me está guiando, ya sea por voz, ya sea por sonidos, ya sea por tacto, y tenemos que acostumbrarnos a entrenar dependiendo del terreno, ya sea en la pista, ya sea en el pozo, ya sea en la jaula, y el entrenador pues utiliza diferentes maneras como ubicarnos, entonces nosotros nos tenemos que adecuar a eso, ya sea tocando al entrenador y él hace el gesto técnico y cómo finaliza, cómo termina, ya sea en el piso, con cintas, con algún relieve, para que nosotros sepamos dónde estamos ubicados y dónde van nuestros pies. De esa manera, nuestro cerebro está procesando toda esa información para que cada vez que nosotros entrenemos y compitamos, nuestros movimientos sean lo mejor posible y lo más rápido. Siguiente, por favor. Izquierda. Otro por aquí. Ahí. Bien, bájale bien el tronco. Bájalo bien. Ahí. Ahí sigue. En este caso estamos, mi persona, lanzamiento, impulsión de la bala, en este caso es con un compañero. ¿Qué pasa? Que cuando no tiene la habilidad, pone el pie en el tope, se puede ubicar, puede que quede un poquito corrido a la derecha, a la izquierda, lo importante es ir al centro. En este caso el compañero me está guiando para que la bala salga a 45-35 grados y no se salga de las líneas que es la circunferencia y cometa falta. En este caso no se puede pisar el tope por encima, no se puede salir por los lados, ni pisar los lados, sino es por detrás. Entonces, ahí tenemos que adecuarnos a todo eso. Las zapatillas son zapatillas profesionales de giro, no es cualquier zapato, para que nos dé la velocidad y podamos despegar lo más rápido del suelo. Siguiente, por favor. En este caso lo que están viendo ahí es
Atletismo, los compañeros están haciendo una carrera de 800 metros. Si se pueden dar cuenta, tienen guía. Este guía se vuelve como el alma gemela de uno, ¿sí? Porque yo también fui corredor. Entonces, lo reglamentario es una guía de 15 centímetros donde el atleta tiene que salir primero y llegar primero a la meta. En ningún momento el guía lo puede pasar, ni puede irse adelante, ni lo puede arrastrar. Tiene que siempre el atleta es el que lleva la velocidad y la frecuencia y él solo el que lo va guiando, ¿sí? Por medio del braceo, si me voy para acá, él me jala para allá. Si me voy mucho para allá, él me jala para allá. Entonces, de tanto entreno, ya lo último uno piensa que está corriendo solo, pero no, está corriendo con el guía, por el entrenamiento que se da en esta cuestión. Entonces, ahí los que están corriendo son personas de categoría T11, T12. Siguiente, porfa. Bueno, hay una frase bonita que quiero que de pronto ustedes también la lean conmigo, ¿sí? Que es de un colombiano, 2015, también es atleta, donde dice: la discapacidad no está en el cuerpo. Ok, entonces, algo que nosotros hemos entendido, que a veces nos dice la gente, porque ustedes teniendo alguna discapacidad son como más inteligentes? No, no somos más inteligentes, o sea, no somos superdotados. La gente nos dice que somos superdotados, no, solo que cuando queremos salir adelante y tenemos alguna discapacidad, eso nos empuja más a no dejarnos de la vida, a demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos, que no podemos quedarnos ahí debajo de unas cobijas o en la casa. Les voy a contar una anécdota como para que se ría, ya para finalizar, algo que me pasó ayer. Resulta que algo que aprendí este año es llegar a los paraderos y aprender el sonido del motor, ya sea alimentador, ya sea el SIP, ya sea alguna buceta o algo. Le hago paro, pregunto el número y si es el que me sirve, pues me monto. Entonces resulta que yo ya estaba en el 191, el que me sirve para ir a la clase. Ya estaba para llegar, me faltaban 2 kilómetros porque yo manejo una aplicación que me va diciendo las paradas, dónde me voy a bajar y todo. Resulta que se subió una señora y la señora me dice: por favor, ¿me puedes dar permiso para sentarme? Porque yo siempre pues me hago la ventana, pero como yo me iba a bajar, me hice al lado de la orilla, ¿no? Entonces se sube la señora y yo le digo: sí, si quieres siéntate al lado de la ventana porque yo ya me voy a bajar. Y me dice así, le di el espacio. Entonces me dice la señora: ¿pero qué? ¿Quiere que me monte encima suyo? ¡Párese! Personas como usted, jóvenes, no deberían estar sentados, ¿sí? Yo no sé esa señora si comió la cráneo antes de salir o qué, pero bueno, en todo caso yo pues puse la mirada donde estaba la señora y dije: señora, si usted no se da cuenta, vea al bastón, soy persona en condición de discapacidad. ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy adivina? O sea, antes tenía que la señora adivinar. Entonces salí a verle a la señora y yo dije: no, pues no disculpa más porque no va a perder el tiempo. Y pasa mucha gente que antes de juzgar, miremos primero, detallemos a la persona para que no le pasen cosas como me pasó ya ayer a mí. ¿Listo? Muchas gracias. Era la presentación de Andrés Góngora. Muy bien. A continuación, amigos y amigas, son las 12:18 de la tarde del día. En
este momento vamos a permitirnos informarles que a la 1 en punto usted debe estar de nuevo aquí en el teatro. Continuaremos en la tarde con las presentaciones que hay y por ahora decirles que la jornada de esta mañana ha concluido. Agradecerles a todos, nos permitan esta jornada, invitarlos, antes de que se vayan, regalen su atención, un minuto. La empresa Bravo Producciones BTL SAS ha abierto la convocatoria